¿Crees que eres insustituible? Despierta, Claudia. Cualquiera con un poco de experiencia puede hacer tu trabajo. Esas palabras no fueron solo una puñalada, fueron una cuchilla que se retorció directamente en mi corazón. En ese instante, 8 años de sangre, sudor y noches en vela, de repente se convirtieron en una broma a sus ojos. Antes de continuar, quiero preguntarte, ¿alguna vez has entregado todo lo que tenías a un lugar solo para que te traten como basura desechable? Si lo has sentido, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario abajo. Quiero escuchar tu historia, porque lo que estoy a punto de contarte mostrará que, a veces, una sola frase desdeñosa puede encender una tormenta que destruye todo un imperio. Me llamo Claudia Navarro, tengo 34 años y he dedicado 8 años a Innovatech Solutions, un grupo tecnológico multinacional con sede en Madrid. La gente a menudo me llamaba la máquina de cerrar tratos, porque durante 3 años seguidos superé los objetivos de ventas hasta en un 180%. Los clientes confiaban en mí, los colegas dependían de mí, y siempre creí que algún día esa lealtad sería recompensada justamente. Fui ingenua al pensar así. Aquel día, una gris mañana de noviembre, entré en mi despacho en la planta 15, donde Esperanza Castillo, la directora de Recursos Humanos, me esperaba. Llevaba un traje negro impecable, el pelo recogido con tirantez y una sonrisa fría como el acero. Conocía esa sonrisa. Suele aparecer justo antes de que ella empuje a alguien al pozo. Aún así me repetí. No pasa nada, hoy vengo a recibir un ascenso, no una sentencia de muerte. Arie. Claudia querida, siéntate, dijo con una voz melosa que me puso la piel de gallina. Respiré hondo y mantuve la voz firme. Sí, Esperanza. Estoy deseando conocer su opinión sobre mi solicitud para directora regional. Ella cruzó los brazos, se inclinó hacia adelante, me miró a los ojos y habló en voz baja pero con una frialdad definitiva. Quizá primero deberías entender una cosa. En esta empresa, eres fácilmente sustituible. Esas palabras me cayeron en el pecho como un mazazo. Me atraganté. Perdone, ¿qué ha dicho? Alcancé a decir. Esperanza esbozó una mueca desdeñosa. Quiero decir que cualquier empleado con cierta competencia puede hacer tu trabajo. Tus resultados, buenos, pero no excepcionales. No eres tan importante como crees, Claudia. En Innovatech nadie es insustituible. Me obligué a mantener la compostura. Entonces, ¿qué significa eso para mi solicitud de ascenso? Ella soltó una risa corta y despreciativa. Sus ojos brillaron de desdén. No hay ascenso. Al contrario, hemos decidido reestructurar. A partir de la semana que viene, pasarás a reportar a Miguel Fernández, el nuevo director regional. Un joven, talentoso, con una visión mucho más moderna que la tuya. Quedé atónita. ¿Miguel? Ese joven de 28 años que había sido despedido de una empresa rival por circunstancias sospechosas, tenía una década menos de experiencia que yo. Miré a Esperanza y articulé cada palabra. ¿Estás segura de que no se está pasando por alto nada sobre la competencia de Miguel? Esperanza me interrumpió, con tono empalagoso pero venenoso. Claudia, no te engañes. Los clientes no son tuyos. Pertenecen a Innovatech, y cualquier director competente los retendría. No te sobrevalores. En ese momento, el aire a mi alrededor pareció vaciarse. 8 años de mi juventud, 8 años de noches en vela, 8 años sacrificando mi vida personal y a cambio, el veredicto, no eres nada. Me puse en pie y forcé una sonrisa. Entendido. ¿Cuándo entra en vigor esta decisión? De inmediato. Miguel tomará el relevo la semana que viene. Espero que le entregues todos los clientes y los datos. Sé que eres lo suficientemente profesional como para no montarlo. Al fin y al cabo, es solo negocios, Claudia. Nada personal, solo negocios. Esas 2 palabras frotaron la herida con sal. Para mí representaban sangre, noches sin dormir, cenas perdidas con la familia. Para ella, todo eran fríos números. Salí de la sala y caminé por el largo pasillo de cristal,
mientras Madrid se empapaba bajo la lluvia fría. Cada paso resonaba recordándome la amarga verdad. Me habían tratado como un desecho, pero Esperanza no lo sabía. Durante 8 años yo había observado, había tomado notas, había guardado cada fragmento de los oscuros secretos que ella creía que nadie veía. Ese día, una parte de mí murió. Pero en ese mismo instante, otra parte nació más fría, más peligrosa y dispuesta a esperar el momento para dar la vuelta al tablero. Aquella noche, regresé a mi pequeño apartamento en Chamberí. La lluvia de Madrid seguía golpeando el cristal, y las farolas proyectaban una débil luz amarillenta por la habitación. Abrí el portátil. Las manos aún me temblaban ligeramente, no por miedo, sino porque la rabia que había contenido se estaba transformando en otra cosa, un plan. Durante 8 años hice mucho más que vender, atender clientes o diseñar estrategias. Observé, olí la podredumbre en las decisiones de la Junta, escuché las conversaciones turbias tras puertas entreabiertas, vi contratos hinchados para justificar sueldos y bonus enormes para los directivos, y mi instinto me dijo: regístralo todo. Cada correo, cada archivo de acuerdos, cada fragmento grabado en secreto de reuniones internas, los guardé con cuidado, ordenados como un arsenal. Nadie sabía que en un pequeño disco duro negro, escondido bajo un cajón, yo tenía una bomba capaz de hacer estallar Innovatec. Me senté durante horas revisando cada carpeta. Los correos que Esperanza intercambiaba con otros directores. Tenemos que ir sustituyendo al personal mayor por gente joven y de menor coste. Las hojas de planificación que mostraban cómo la empresa eludía la ley para evitar obligaciones de seguros. Los contratos que inflaban costes para aumentar las retribuciones del equipo directivo, todo estaba ahí, justo frente a mí. Pero el arma más letal no eran esos documentos. Eran 15 contratos de fidelidad personal. Hace años, cuando Innovatec negociaba con grandes corporaciones, aceptaron una cláusula que yo había negociado hábilmente. Los clientes quedarían vinculados al contrato solo mientras yo fuera su representante directo. Dicho de otro modo, su lealtad no era hacia Innovatec, era hacia Claudia Navarro. ¿El valor de esos contratos? Más de 200 millones de euros. Me reí una risa fría que incluso a mí me sonó extraña. Esperanza había dicho que yo era fácilmente reemplazable. Muy bien. Que ella vea en persona qué ocurre cuando alguien fácilmente reemplazable se va. Durante los 3 días siguientes casi no dormí. De día interpreté a la empleada obediente, preparando la entrega a Miguel. De noche compilaba los documentos, los numeraba y anotaba, los organizaba en expedientes. Sabía que no podía actuar por impulso. Todo tenía que ser perfecto, legal, sin fisuras. Concerté una cita con Fernando Ruiz, el mejor abogado laboral de Madrid. Su despacho, cerca de la Plaza de España, estaba lleno de gruesos libros de derecho. Cuando coloqué el montón de documentos delante de él, los ojos de Fernando se iluminaron. Claudia, esto no es solo un caso laboral, es una bomba legal nuclear. Si todo es como dices, estamos ante una investigación que podría someter a Innovatec a escrutinio federal. Lo miré a los ojos, con la voz firme. Lo que quiero no es solo una indemnización. Quiero que comprendan las consecuencias de humillar y despedir a la persona que construyó la mitad de sus ingresos. Fernando asintió despacio. Tendrá protección legal total. Y, si hace falta, haremos todo público. Te digo la verdad, Claudia. Ellos han encendido la mecha de la explosión que los destruirá. Salí de su despacho con una sensación extraña, aliviada y encendida a la vez. Por primera vez en años, me vi no como un peón en su tablero, sino como quien sostiene la reina. El viernes, exactamente una semana después del día en que me humillaron, redacté mi carta de dimisión. No una nota débil de 2 líneas. Era una acusación de 5 páginas, con 23 anexos, correos internos, hojas de cálculo falseadas, contratos turbios y las cláusulas de fidelidad. Cada página era un tajo, cada anexo, una bala. Imprimí 3 copias, una para Esperanza, otra para el consejero delegado Roberto Sánchez y otra para mi abogado.
Al mismo tiempo configuré un sistema de envío automático de correos. Si no recibían una respuesta oficial en 48 horas, todo el expediente se enviaría a los reguladores y a los 3 principales periódicos económicos de Madrid. El lunes por la mañana me desperté más temprano de lo habitual. Una taza de café humeante en la mesa de la cocina. Miré el balcón, donde el sol asomaba sobre los tejados de teja roja. Hace una semana había ido a la oficina con la esperanza de ascender. Hoy volvía para comenzar una guerra fría que solo yo sabía que estaba a punto de estallar. A las 8:40 llegué a la planta 15. El pasillo brillaba y el taconeo de los zapatos resonaba. Me detuve ante la puerta de Esperanza y llamé con 3 golpes firmes. Dentro, ella alzó la vista con esa sonrisa desdeñosa de siempre. «Claudia, ¿has preparado la entrega para Miguel?», preguntó con voz almibarada. Deposité el voluminoso expediente sobre su escritorio y sonreí con calma. «No exactamente. Tengo otra cosa que quiero que lea primero». Esperanza arqueó una ceja y abrió el archivo. Al pasar las primeras páginas vi cómo sus manos, habitualmente firmes, empezaron a temblar. Sus ojos se abrieron. Cada línea parecía despojar el color de su rostro. «¿Qué es esto?», tartamudeó. Me recliné en la silla, con la voz suave pero cortante. «Es mi dimisión oficial, acompañada de toda la documentación sobre las irregularidades que he presenciado en estos 8 años. Y, por supuesto, la lista de clientes que se marcharán de Innovatec conmigo». En ese instante, vi la silueta de un lobo otrora orgulloso acorralado contra la pared, y supe. La verdadera batalla había comenzado. Esperanza pasó las páginas del expediente. Sus ojos, normalmente afilados, temblaban ahora como si estuviera mirando su propia sentencia de muerte. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el crujido del papel y las tragadas rápidas de su garganta. Crucé los brazos, me senté erguida y saboreé aquel momento como una espectadora disfrutando de la obra que yo misma había montado. Esto no puede ser legal», balbuceó, con la voz despojada de toda su confianza habitual. Sonreí. «Completamente legal. Simplemente soy más cuidadosa que el resto del equipo directivo. Ah, y si todavía tienes dudas, revisa el anexo número 3, los contratos de fidelidad personal. 200 millones de euros se irán conmigo en cuanto deje Innovatec». El rostro de Esperanza se volvió pálido. El teléfono de su escritorio empezó a sonar. Luego su móvil vibró sin parar. Sabía perfectamente lo que significaba. Mis clientes ya estaban llamando para confirmar las transferencias de contratos. Hice un gesto despreocupado con la mano. «Puedes contestar, pero recuerda, tendrás que explicar por qué tus ingresos principales desaparecieron en una sola mañana». La puerta se abrió de golpe. Miguel Fernández, mi nuevo director, entró con una sonrisa confiada. Pero al ver la escena frente a él, la sonrisa se congeló. «Esperanza, ¿qué está pasando? Mi teléfono no ha dejado de sonar. ¿Los clientes dicen que han cancelado todos?». Esperanza intentó tartamudear, pero la interrumpí mirando a Miguel directamente a los ojos. «No han cancelado, Miguel. Simplemente me siguieron. Porque firmaron contratos con Claudia Navarro, no con Innovatec». Miguel se quedó inmóvil. Luego se enrojeció y soltó con brusquedad. «No puedes hacer esto. Estoy aquí para asumir esas cuentas. Debes entregármelas». «Haiwu». Levanté una ceja, con una voz suave pero lo bastante cortante para destrozar su arrogancia. «¿Crees que un contrato, con unas cuantas firmas en papel, vale más que 8 años de confianza y lealtad? Te equivocas. Y no tengo nada que entregarte. Deberías preguntarle a Esperanza, la que te prometió cosas que nunca le pertenecieron». Miguel se puso pálido, despojado de su fachada jactanciosa. En ese momento la puerta se abrió de nuevo. Roberto Sánchez, CEO de Innovatec, entró con 2 asesores legales. Me miró a mí, al expediente, luego a Esperanza, que ya no podía mantener la calma. «Claudia, ¿qué significa esto? Los clientes llaman sin parar. Los accionistas están furiosos. Necesito una explicación». Me levanté y coloqué una copia del expediente sobre la mesa. «Encontrará toda la explicación aquí. Correos, contratos, grabaciones,
Y por supuesto, la lista de clientes que ya han confirmado su salida. Esto ya no es solo entre Esperanza y yo. Esto es una crisis de nivel 5 para Innovatec. Roberto hojeó unas páginas. Su rostro se volvió ceniciento. Se giró hacia Esperanza, con la voz entrecortada. Le dijiste a la persona responsable del 40% de nuestros ingresos que era fácilmente reemplazable. Esperanza balbuceó. Eso solo fue una decisión de reestructuración estratégica. Roberto casi gritó. ¿Estrategia? ¿Llamas estrategia llevar a la empresa al borde de la ruina solo por tu arrogancia personal? Intervine, con un tono medido. Roberto, lamento interrumpir, pero hay un punto que debe tener en cuenta. Ya no soy empleada de Innovatec. Mi renuncia es efectiva de inmediato. Todos estos documentos, y en 48 horas no hay una respuesta razonable, se enviarán a los reguladores y a la prensa. La sala quedó en silencio. Solo el sonido incesante de los teléfonos, como campanas fúnebres, llenaba el aire. Roberto dio un paso adelante, con la voz reducida a una súplica. Claudia, podemos negociar. Podemos ofrecerte un ascenso, duplicar o triplicar tu sueldo. Solo retira este expediente. No. Lo miré a los ojos. Cada palabra como un clavo martillado. No hay negociación. Tú y Esperanza decidisteis que yo era reemplazable. Entonces adelante, reemplázame. Y de paso, reemplazad también los 200 millones de euros en contratos que me llevo conmigo. Esperanza se desplomó en la silla, con las manos en la cabeza. Miguel retrocedió, pálido como la ceniza. Roberto se quedó inmóvil. Luego golpeó el expediente contra la mesa y gritó a su asistente. Llama de inmediato a todo el equipo legal y financiero. Estamos en estado de emergencia. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me detuve, miré a Esperanza y con voz helada dije: la semana pasada dijiste que yo no era especial, que cualquiera podía reemplazarme. Ahora, por favor, demuéstralo. Encuentra a alguien lo bastante capaz para recuperar la confianza de tus 15 mayores clientes. Nadie en la sala pronunció una palabra más. Sabían que el juego había terminado, y yo era quien había puesto el punto final. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el largo pasillo iluminado con luces de neón resonó con discusiones, teléfonos desbocados y la desesperación de un imperio tambaleante. Me marché, mis tacones marcando un compás firme, el redoble de victoria que retumbaba en mi pecho. Cuando salí de la sede de Innovatec ese día, Madrid parecía más luminosa. El viento frío de principios de invierno cortaba como una navaja, pero en mi interior ardía un fuego más intenso que nunca. Había entrado en aquella sala como alguien a quien despreciaban, y me fui como la persona que acababa de asestar un martillazo contra la torre de poder en la que habían estado sentados durante años. Solo unas horas después, la noticia comenzó a filtrarse. Llamadas a raudales de clientes, de antiguos colegas, de periodistas económicos querían saber por qué una de las directoras comerciales más exitosas de la empresa había dimitido de repente, llevándose consigo a todos los clientes clave. No respondí de inmediato. Sabía que, a veces, el silencio es el arma más poderosa. Al día siguiente, Innovatec entró en crisis. Las acciones cayeron un 20% en una sola mañana. Los periódicos encabezaban con titulares: Crisis en Innovatec. 200 millones de euros en contratos desaparecen con la directora comercial. Inversores que antes estaban confiados llamaron en masa a Roberto, exigiendo explicaciones. ¿Qué explicación podía calmarlos cuando la verdad era evidente? Habían perdido el corazón del negocio, y ese corazón era yo. No volví para ver su pánico. Estaba demasiado ocupada lanzando Navarro Solutions. En 48 horas, 15 contratos importantes se habían transferido formalmente a mi nueva empresa. Los clientes firmaron sin dudar. Uno de ellos incluso escribió: Claudia, te seguimos a ti, no al logo de la pared. Esa simple frase me recordó que el verdadero valor no reside en una tarjeta de visita o en un título, sino en la confianza y la credibilidad que construyes. En cada negociación, en cada noche larga preparando la estrategia, en cada apretón de mano sincero. 2 semanas después,
Llegaron malas noticias para Esperanza. Fue despedida. Una investigación preliminar de los reguladores destapó una serie de políticas discriminatorias orquestadas por ella. La prensa lo llamó la mayor mancha en la historia de recursos humanos de Innovatec. Roberto Sánchez, el CEO, aguantó un mes más antes de verse obligado a dimitir. Los accionistas perdieron la paciencia, el valor de la compañía se desplomó y su reputación personal ya no tenía remedio. Miguel, el arrogante al que le prometieron reemplazarme, solo duró 15 días en el cargo. Ningún cliente quiso hablar con él. No se devolvió ni una llamada. Se marchó en silencio, dejando un punto final en su efímera carrera. ¿Y yo? Navarro Solutions explotó más allá de toda expectativa. 3 meses después de su fundación, tenía 40 empleados. 6 meses después, los ingresos alcanzaron los 350 millones de euros, muy por encima de lo que había aportado a Innovatec. Pero, más importante aún, instauré una filosofía que juré no traicionar jamás. Nadie en esta compañía es fácilmente reemplazable. Cada empleado es tratado como una pieza esencial, con un valor incuestionable. Establecimos políticas transparentes, fomentamos la creatividad y recompensamos de forma justa según las contribuciones reales. Y compartí mi historia con cada nuevo integrante. Si algún día alguien se atreve a decirte que no vales nada, recuerda, tu valor no lo define una silla ni un título. Está dentro de ti, y nadie puede arrebatártelo. 3 meses después, recibí un correo de una joven que seguía en Innovatec. Escribió: Claudia, gracias a lo que hiciste, por primera vez en años nos escuchan y nos respetan. Las nuevas políticas les obligaron a cambiar y mi trabajo ya no se siente como una prisión. Gracias. Ayu. Me quedé en silencio frente a la pantalla, con una emoción difícil de describir. Antes pensaba que la venganza más dulce era ver caer al enemigo, pero en ese instante comprendí. Aún más dulce es ver el cambio, saber que tus actos han abierto puertas para otros. Finalmente, Innovatec fue objeto de una investigación a fondo. Fueron multados con 50 millones de euros y obligados a aplicar reformas laborales de cumplimiento obligatorio en todo el sector. Navarro Solutions se convirtió en el ejemplo de una empresa reconstruida sobre las cenizas de la injusticia. No lo negaré. Una parte de mí sintió satisfacción al pensar en la cara desesperada de Esperanza aquel día. Pero lo que me hace sonreír cada mañana no es su caída, sino el hecho de que convertí el momento más humillante de mi vida en los cimientos de un nuevo imperio. Y si me preguntas cuál fue la lección más importante que aprendí, te diré esto. La verdadera venganza no consiste en destruir a quien te humilló, sino en construir algo tan grande e inamovible que ellos se vuelvan completamente irrelevantes. Cuando alguien me pregunta, Claudia, ¿cuál es tu secreto?, suelo responder con una sonrisa y una frase sencilla: nunca olvides tu propio valor. Y si alguien se atreve a decir que eres fácilmente reemplazable, déjales que lo comprueben con sus propios ojos. El día que cerré la puerta de Innovatec detrás de mí, pensé que había puesto fin a un capítulo marcado por el desprecio. Pero con el paso de las semanas, descubrí que no se trataba de un final, sino de un renacimiento. No era solo mi historia, era la historia de tantos hombres y mujeres que, como yo, entregaron años de esfuerzo, talento y sueños para que alguien, desde un despacho frío, les dijera que eran fácilmente reemplazables. Hoy miro hacia atrás y no veo derrota, veo cimientos. Cada lágrima contenida en silencio, cada noche sin dormir, cada vez que tuve que tragarme la humillación, todo eso se transformó en combustible. Combustible para demostrar que el verdadero valor no se mide en los ojos de un jefe arrogante ni en un título en una tarjeta, sino en la fuerza de levantarse y construir algo que nadie pueda arrebatarte. Innovatec quiso borrar mi nombre, pero lo que lograron fue convertirlo en una marca propia. Y lo más irónico es que, al intentar reducirme a nada, me dieron el impulso para convertirme en más de lo que jamás hubiera imaginado. Si alguna vez te dijeron que no vales, que eres reemplazable, quiero que mi historia te recuerde esto: nunca permitas que las palabras de otro definan tu futuro, porque en tu interior
Ya está la semilla de algo mucho más grande. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿alguna vez viviste una situación parecida? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Dale me gusta si esta historia te inspiró. Suscríbete para no perderte las próximas. Y sobre todo, recuerda siempre, tu valor no depende de nadie más que de ti.